Hemos estado este año estudiando la palabra del Señor. Hemos estado haciendo un recorrido en los ministerios por los libros, haciendo un estudio panorámico de la Biblia. Y también hemos estado estudiando, vamos por Génesis ya, bien, un estudio de cimientos firmes. Y hay algo que surge, y es que hay un elemento muy importante desde el principio de las Escrituras, y vamos viendo como en el Antiguo Testamento se va trazando una línea y se van haciendo tipologías. Tipologías. Amén. Una manera del Señor mostrar, anteceder un mensaje, anteceder a Cristo, mostrar a Cristo. Él fue haciendo tipologías y fue usando personajes, fue usando historias, fue usando sucesos para hacer tipologías. En este caso estoy hablando de tipologías de Cristo. Amén. ¿Cuántos saben qué es una tipología? Y hemos usado la frase, hemos usado la palabra, y hoy quiero detenerme a explicarlo. Sí, porque hemos estado usando la palabra tipología y tipología para acá y tipología para allá. Pero no nos hemos detenido quizás a explicarlo y a estudiarlo con calma. ¿Qué es una tipología? Lo entendemos. ¿Quiénes lo entienden? Cuando se dice, bueno, es una tipología, lo entendemos, ¿verdad que sí? Ay Dios, aleluya. Pero hoy vamos a todos salir claritos, amén. Una tipología es una especie de simbolismo. Y hemos usado la frase, hemos usado la palabra, y hoy quiero detenerme a explicarlo, ¿sí? Porque hemos estado usando la palabra tipología y tipología para acá y tipología para allá. Pero no nos hemos detenido quizás a explicarlo y a estudiarlo con calma. ¿Qué es una tipología? Lo entendemos. ¿Quiénes lo entienden? Cuando se dice, bueno, es una tipología, lo entendemos, ¿verdad que sí? Ay Dios, aleluya. Pero hoy vamos a todos salir claritos, amén. Una tipología es una especie de simbolismo, ¿ok? Una tipología es una especie de simbolismo. Un símbolo es algo que representa a otra cosa, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la paloma es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? La paloma se usa como símbolo del Espíritu Santo. Estos hermanos son evangélicos, okay. El fuego es símbolo el aceite es símbolo de unción, Espíritu Santo. Ok, entonces vemos símbolos. La tipología es un tipo de simbolismo. Y voy a definirlo. Se puede definir como un símbolo profético, tipología, símbolo profético. ¿Por qué? Porque toda la tipología representa algo del futuro. ¿Sí? Toda la tipología representa algo del futuro. Es decir, ciertas cosas que pasaron, ciertos elementos que se vivieron, ciertos, incluso personajes que vivieron, personas que tienen ciertas características, y tú dices, qué impresionante, y lo estamos viendo en el estudio de cimiento firme, qué impresionante la similitud con Cristo. Porque ese personaje representa una tipología de Cristo. O sea, ese personaje, esa historia nos estaba anunciando. Por eso se dice que eran sombras de la verdadera realidad que iba a venir, que es Cristo. Entonces la tipología es un simbologismo o un simbolismo profético. ¿Sí? ¿Por qué profético? Porque anunciaba o representaba algo del futuro. Concretamente, en la Escritura, una persona o cosa del Antiguo Testamento que representaba a una persona o una cosa en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, personas, cosas, rituales que representaban
a personas o cosas en el Nuevo Testamento. Ahora, clarito que es una tipología entonces, un simbolismo o un símbolo que representaba algo en el futuro. Amén. Hay tres tipos de tipología. Quiero que la veamos rápidamente. Tres tipos de tipología. Tipos históricos. Primero, tipos históricos. Los tipos históricos o las tipologías históricas son las proporcionadas por las historias de personajes. Personajes en concreto, ¿sí? Estamos hablando de, por ejemplo, Moisés, Sansón, Abraham, David, José, lo vimos la clase pasada, el jueves. José, las tantas similitudes que vimos en José con Cristo. Melquisedec, ¿sí? Personajes que aparecen en la historia, que evidentemente su historia y su vida, con tantas similitudes, tantas características, hoy podemos entender que son una tipología histórica. Personajes o personas, historias de personas que representaban a otras personas en el futuro. Del Antiguo Testamento representaban personas del Nuevo Testamento. Generalmente nosotros hacemos tipología es con Cristo, ¿sí? Nosotros no nos enredamos, no, este como que era la tipología de Juan. Esta como que representaba a Pedro. Hay gente que se pone con eso, ¿no? Y hacer tipología de todo. Pero nosotros realmente vamos viendo es lo que el Señor estaba anunciando, cómo el Señor estaba anunciando a Cristo, el Redentor. Y por eso hablamos de la tipología histórica. Está la tipología legal o tipos legales que comprenden la segunda rama de tipología y se conoce como los rituales, las ceremonias, ¿sí? Todo este movimiento levítico donde habían sacrificios, donde habían ceremonias, donde había cierta liturgia y todo esto, habían lavamientos, habían oblaciones, habían holocaustos, todos estos rituales de tipo legal, que lo podemos ver con detalle en el libro de Levítico, representan las tipologías legales. Y resulta que muchos de estos movimientos, muchos de estos actos de sacrificio, todos estaban anunciando también a Cristo. Entonces son tipologías a Cristo. Entonces son tipologías legales. Y tercero, tipología profética o tipos proféticos. ¿Cómo es esto? Bueno, que de repente un profeta lanzaba una palabra y decía una cosa así y se refería a Cristo. Lo que dijo se refería al Mesías. Clavado en la cruz, como cordero llevado al matadero. Y entonces empieza a dar una descripción de la crucifixión. Y tú dices, tantos años atrás, era una tipología, una profecía del Mesías. Amén. Y esas profecías mesiánicas se clasifican dentro de las tipologías proféticas. Vemos entonces cómo hay salmos mesiánicos, hay profecías mesiánicas y hay muchas palabras que se dijeron en el Antiguo Testamento que representaban tipologías proféticas, porque respondían, por lo menos cuando vimos allá al hombre cuando iba a sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? ¿Quién iba a sacrificar a su hijo? Y antes de sacrificar al hijo, el muchacho le pregunta, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y el corderito dónde está? Y viene Abraham y lanza una palabra, Dios se proveerá de cordero. Esa fue una profecía que se representa como una tipología
proféticas. ¿Por qué? Porque vemos entonces que allí proveyó fue un carnero, él habló de cordero, y después Juan dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que la tipología es una especie de simbolismo que anuncia. En este caso nosotros le damos fuerzas a las tipologías de Cristo. Amén. Ahora, está lo que se conoce como el antitipo o antítipo. De las dos maneras se encuentra en los diccionarios, antitipo o antítipo. Que entonces, si digo, este es un simbolismo, esta es una tipología, ¿de quién se está hablando? Es decir, ¿quién va a venir a complementar o a decir, bueno, yo soy la realidad de ese símbolo? Si decimos, bueno, el aceite de la unción representa entonces al Espíritu Santo, entonces estamos diciendo que el antítipo o el antitipo del aceite sería el Espíritu Santo. Es decir, como que la realidad de la figura, la realidad del símbolo sería el antitipo. ¿Cómo se le hace más fácil decirlo? ¿Antítipo o antitipo? Decimos antítipo, mejor, así para quedarnos con una sola forma. Antítipo, ok. Pues diciéndolo de las dos formas, aunque se dice de las dos formas, pero vamos a decirlo hoy antítipo. Entonces, cuando vemos, se dice incluso que el Edén es un símbolo y su antítipo es el cielo, el estado final en donde estaremos con el Señor. Entonces, hay ciertas tipologías y su antítipo. Y así vamos viendo ciertas comparaciones. Pero la tipología que más nos interesa son las sombras o el mensaje que está desde Génesis de Jesucristo, exactamente. Exactamente. Las tipologías que más nos interesan son las tipologías de Jesucristo, las que más nos interesan, aunque todas nos interesan, ¿sí? Pero hoy nos vamos a dedicar son a las tipologías de Jesucristo. Entonces, cuando vemos a un José que fue vendido, que fue menospreciado, un José que fue humillado, un José que pasó por tantas cosas, y un José que después resultó ser el salvador de su pueblo, el salvador de sus hermanos. Entonces claramente decimos, mira, este tipo es una tipología, o esta persona representa, esta historia representa una tipología, y su antítipo claramente es Jesucristo. Es decir, es una tipología de, entonces se conoce como antítipo a una persona o cosa representada por un tipo o símbolo. Normalmente se usa esto en la exégesis bíblica. Según la etimología, antítipo significa lo que sustituye en lugar de un tipo. Es decir, yo estoy haciendo una tipología, estoy haciendo un símbolo, cuando llegue a lo que yo estoy representando, ese es el antítipo. Amén. Ok. Porque es importante explicarlo más claro con respecto a lo que es una tipología, los tipos de tipología. Amén. Entonces, tipología y su antítipo, es decir, el símbolo y a lo que representan. Entonces, vemos distintas historias, vemos distintas profecías, vemos distintos rituales, vemos distintas fiestas que todo era tipología de Jesucristo. Y es impresionante, hermanos, cómo hay gente que se aferra al símbolo. Es impresionante cómo hay gente que todavía quiere aferrarse al símbolo. Hay gente que no quiere soltar el símbolo. Hay gente que no quiere al antítipo. Hay gente que quiere quedarse con la sombra. Y resulta que ya estamos en el nuevo pacto, donde la mayoría de las tipologías, y por lo menos las de Cristo,
ya se hicieron realidad, ya llegó el antítipo. Suelta ese símbolo. Y escuchaba a alguien decir, las fiestas siguen estando vigentes. El sábado hay que seguir guardándolo. Hay que seguir sacrificando a la ovejita, al corderito. Y una cantidad de cosas. Y es porque no quieren soltar el símbolo. Voltea y dile a tu vecino, suelta el símbolo. Suelta el símbolo. Ya llegó el antítipo. Ya llegó la realidad. Ya llegó a lo que representaba ese símbolo. Suelta el símbolo. ¿Cuántos dicen amén? Y hablando de tipología, quiero detenerme en una tipología muy curiosa y nada más y nada menos que el curioso caso de Melquisedec, o la curiosa tipología de Melquisedec. También lo estamos viendo, lo estudiamos. ¿Quiénes han escuchado de Melquisedec? Hay una iglesia muy famosa en Maracay que se llama Melquisedec. Algunos, a lo mejor eso es lo que han escuchado de Melquisedec, una iglesia que está caída en no sé en dónde. Pero resulta que es un personaje que aparece en la Biblia y es un caso curioso porque claramente, con toda la intención, el Señor lo usó para establecer una tipología, para establecer incluso una línea sacerdotal a la cual Cristo pertenece. Entonces, este caso de tipología de Melquisedec es muy interesante. Yo quiero que vayamos a la primera vez que aparece, a Génesis, capítulo 14, versículo del 17 al 20. Y vamos a leer Génesis 14, del 17 al 20. Y vamos a leer que Abraham venía de la guerra y se encuentra a este curioso personaje. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote altísimo, aquí dice sacerdote del Elión, sacerdote del Dios altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia el nombre de Melquisedec. Luego aparece en el Salmo 114, un versículo nada más que el salmista lanza una tipología profética y dice: porque el sacerdocio de Melquisedec permanece para siempre. ¡Pum! Lo lanzó allí. Mesiánico. Permanece para siempre. ¡Pum! Y más nada, dijo y siguió su salmo. Esas son las dos veces que aparece el nombre de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Y ya. No se sabe más nada del tipo. O no se sabe más nada de esta tipología. En Hebreos, acuérdense que la carta a los Hebreos es una carta escrita a personas que todavía estaban entre el cristianismo y el judaísmo, que todavía estaban, algunos no habían conocido a Cristo. Por eso el apóstol, no, yo iba a decir el apóstol Pablo, pero no se sabe quién lo escribió. A mí me gusta pensar que fue Pablo, pero no hay realmente certeza de quién fue el que lo escribió. Lo
Lo cierto es que el que escribió la carta a los hebreos los exhortaba y les dice, no han conocido a Cristo. Y es que ellos estaban todavía llenos del antiguo pacto, no habían hecho la transición, muchos no habían entendido ni siquiera, todavía seguían en los rudimentos, es decir, todavía seguían en las tipologías, todavía seguían en los símbolos, todavía estaban en eso. Entonces, en esa lucha que tiene allí el escritor de Hebreos con la iglesia de los hebreos, viene y menciona a Melquisedec. O sea, menciona la línea sacerdotal. ¿Por qué? Porque aparentemente había una lucha o había problemas con los sacerdotes. ¿Quién era la línea sacerdotal? Recuerden que en el antiguo pacto, cuando se establece la línea sacerdotal, es una tribu, ¿sí? Y el padre de los sacerdotes, ¿cómo se llamó? Leví. Y tenemos al famoso Aarón, ¿no? Al famoso Aarón. Entonces, resulta que todo sacerdote era en el antiguo pacto, después que se establece, era de la tribu de Leví, eran descendientes de Aarón. Pero aquí en esta disyuntiva vemos que el escritor de Hebreos saca a relucir a Melquisedec. Y vamos a leer Hebreos 7, diga tipología de Cristo. Melquisedec, una clara tipología de Cristo. Hebreos 7, desde el versículo 1, y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece. Cita textual del Salmo 110:4. Permanece sacerdote para siempre. Cita textual del Salmo 110:4. Repito, Salmo 110:4. Aquí el escritor de Hebreos cita y dice, sacerdote, permanece sacerdote para siempre. Ok. Vamos a empezar a trazar esta tipología. Lo primero que surge es que tiene dos nombres, o su nombre se traduce de dos maneras importantes, ¿no? Podemos decir dos nombres importantes. Melquisedec significa rey de justicia. Fíjense entonces la tipología. Nada más con el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, o rey de Salem, que también es rey de paz. O sea, su nombre nada más significa rey de justicia y rey de paz. ¿Quién es el rey de justicia y quién es el rey que trajo paz entre Dios y los hombres? ¿Quién es el rey de justicia y quién es el que trajo paz entre Dios? Jesucristo. Amén. Entonces vemos la tipología clarita, ¿sí o no? Melquisedec nada más con el nombre, rey de justicia, rey de paz. Entonces, indudablemente, desde el nombre de Melquisedec ya tenemos una clara tipología. Y vemos que Melquisedec, por la poca información que tenemos de él, y de paso por lo que dice el escritor de Hebreos, y quizás como lo dice, no tuvo padre, no tuvo madre, no hay genealogía. Ahorita vamos a estudiar eso un poco más, ¿sí? Pero así en primer plano uno lee la cosa y dice, no tuvo padre, no tuvo madre,
no tiene genealogía, permanece para siempre. Y de ahí surge una postura, de ahí surge una confusión, porque se presta para confusión. Porque es un hombre misterioso. Melquisedec, la tipología misteriosa. No sé ustedes, pero yo lo veo así. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, aquí viene una clave, semejante. Esta clave que dice hecho semejante. Aquí vamos a desmontar con esa palabra semejante, vamos a desmontar la postura que trae confusión. Hecho semejante al Hijo de Dios. Ok, anote eso ahí, semejante. Melquisedec, y permanece sacerdote para siempre. Ahora, recuerden que estamos en una carta que se le escribe a personas que estaban todavía manipulando o adentrados en el antiguo pacto. Y tenemos que traer entonces a colación el sacerdocio levita, el sacerdocio arónico. ¿Cuál es la comparación que se está haciendo? Es que resulta que para tú ser sacerdote debías pertenecer al linaje. Y los sacerdotes tenían bien escrita su genealogía, estaba bien especificada. De dónde venían allá. El árbol genealógico de los levitas estaba bien especificado desde el principio. Y eso estaba bien escrito. Ajá, Ángel Blanca, hijo de Ángel Blanca, hijo de... y se iban para allá, hasta los levitas tenían bien escrita su genealogía. Cuándo nacieron, en qué tiempo nacieron y cuándo murieron. Ese era algo característico del sacerdocio levítico, que su genealogía estaba bien escrita. Entonces, ¿qué está haciendo el escritor? Le está diciendo, mira, hay otro sacerdocio en el que ni siquiera se sabe quién es el papá y la mamá. O sea, está comparando, está diferenciando. Ustedes todavía están atados al sacerdocio levítico, al sacerdocio levita, pero no saben que el sacerdocio que está vigente es de Melquisedec. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Abraham cuando Leví todavía no pensaba nacer? ¿Se acuerdan de Abraham cuando Leví no pensaba nacer? Que ya había un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. O sea, esa es la ilustración que le está haciendo el escritor. Ustedes están pendientes de la genealogía, ustedes están pendientes de dónde nació, ustedes están pendientes de cuándo se murió, de dónde viene, si son de Leví o no son de Leví. Y lo que no saben que el sacerdocio que permanece para siempre es el de Melquisedec, y no se sabe ni siquiera quién es su padre y su madre. Y ese es el sacerdocio que permanece, en el cual Cristo hoy es sumo sacerdote. Porque Cristo no es de la tribu de Leví. Nuestro sumo sacerdote no es de la tribu de Leví. Sí se sabe su genealogía, ¿no? Pero no pertenece al sacerdocio del antiguo pacto. Porque el sacerdocio del antiguo pacto era obligatoriamente de la tribu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que este hombre misterioso, o este misterio que surge, ¿sí? Vemos en otra versión cuando dice sin padre, sin madre, sin genealogía. No sé si me pueden poner ahí otra versión que no sea Reina Valera 1960. Vamos a poner a trabajar allá atrás. Que no sea Reina Valera 1960. Hay versiones que dicen que no se tiene registro de padre y de madre. O sea, y ahí como que, ok, no era que no tenía padre ni madre. Ahí uno como que empieza a entender que en el original realmente no dice sin padre y sin madre. Porque si uno lee sin padre y sin madre, hermano, sin madre. Porque si uno lee sin padre y sin madre, hermano, la primera confusión que surge
esta es una teofanía. Y yo lo confieso, yo lo llegué a pensar. Porque tú lees, Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, que no tiene padre ni madre, no tiene principio de día ni final. Yo dije, no, este es el alfa y el omega, dijo yo. ¿Verdad que se presta para esa confusión? O sea, no tiene principio de día ni final. ¿Quién es este? Este es Cristo mismo. Esta es una teofanía. Esta es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, esa confusión, acuérdense que le dije anote semejante, porque no dice que era el Hijo de Dios, dice que fue hecho semejante. Ahí ya al decir semejante está diciendo que no era el mismo Dios, que no era el Hijo de Dios. No tiene padre ni madre, este es NBI, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, ¿ok? Ahí vean cómo dice. Yo lo voy a buscar aquí también. Hechos 7:3, vamos a hacer ese ejercicio. Hebreos 7:3. Hebreos 7:3. En la Nueva Traducción Viviente dice: no hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. Fíjense la diferencia: sin padre, sin madre. La Nueva Traducción Viviente nos dice: no hay registro de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados. Hermano, eso cambia la cosa. No deja de ser misterioso y no deja de ser importante, pero automáticamente ya tú, como que la postura de la teofanía, es decir, de la aparición de Dios en el antiguo pacto, literalmente, un hombre que parecía un hombre, pero realmente era Dios mostrándose, era Dios mismo mostrándose, era una teofanía, incluso era una aparición de Cristo. Ya esa postura se cae cuando tú lees Nueva Traducción Viviente: no hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay registro del principio ni el fin de su vida. Y dice a semejanza, o sea, hecho a semejanza del Hijo de Dios. Sigue siendo sacerdote para siempre. ¿Por qué sigue siendo sacerdote para siempre? Porque en el sacerdocio de los levitas, el sacerdocio se acababa porque estaba registrada su muerte. Se registraba su muerte y automáticamente cuando llegaba su muerte, estaba registrada, automáticamente llegaba un sucesor, porque estaba muerto y estaba registrado. En cambio, lo que está diciendo aquí, mira, Melquisedec no se sabe cuándo se murió. Y como no está registrado, entonces para ustedes sigue siendo sacerdote. Como no está registrado la muerte de Melquisedec, sigue siendo sacerdote. ¿No es así lo que dice su cultura? ¿Cuándo murió Melquisedec? Nadie sabe. Ok, entonces sigue siendo. Esta es como que explicando comparativamente las dos líneas sacerdotales. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay. Entonces cuando vemos ahí no tiene padre ni madre, ni genealogía, automáticamente yo los invito a leer otras versiones que están más apegadas al original, por lo menos Nueva Traducción Viviente, y vamos a ver qué dice: no hay registro. Y tú dices, oye hermano, automáticamente se te abren los ojos, porque no es lo mismo decir no tiene padre ni madre a decir no hay registro de su padre y su madre. ¿Verdad que no es lo mismo? Entonces la posición de que Melquisedec, el hombre misterioso, ¿sigue siendo misterioso? Indudablemente. Ahora, fue un instrumento que Dios usó, fue algo que Dios preparó, fue algo que Dios diseñó, evidentemente. O sea, a Dios no le plació, a Dios no le dio la gana de que se conocieran su padre y su madre. O sea, Dios lo quiso usar así, con esa característica, para establecer la relación del sacerdocio de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Un hombre misterioso.
sacerdocio para siempre. Las escrituras no registran, ya se lo estaba adelantando. ¿Sí? Este hombre misterioso dice que ahora tiene un sacerdocio para siempre. ¿Por qué? Porque no se registra su muerte, ni su desaparición como sacerdote. O sea, no hay registro. Aparece como sacerdote, ¡pum!, y desaparece como sacerdote. Nadie sabe cuándo murió, nadie sabe nada más de él. Bueno, no hay registro. Entonces, es un sacerdote para siempre. Indudablemente, parte del plan de Dios, parte del diseño de Dios, que quería usar esa característica específica para que Cristo fuese sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando usted estudia, como lo estamos en la genealogía, cómo se va desencadenando la población, el pecado, y cómo se va desarrollando la historia del pueblo, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y vamos viendo a los grandes patriarcas, y conocemos el caso de Abraham. Nosotros vemos que, ¿cuántos años aproximadamente? Ya está la profesora. Estaban de crearse el sacerdocio levita, desde que Abraham se encuentra con Melquisedec. Hermano, faltaban muchísimos años. Desde que Abraham se encuentra con Melquisedec hasta llegar al sacerdocio levítico, todavía faltaba mucho. Faltaba muchísimo. O sea, faltaba muchísima historia todavía. Estamos hablando de muchísimos años. Imagínense, 600 años aproximadamente. Y cuando vemos así 600 años para que se pensara entonces instaurar un sacerdocio levita, y vemos un sacerdote ya del Dios Altísimo llamado Melquisedec, Abraham todavía no estaba bajo la ley. ¿Sí? ¿Lo ven? Todavía la ley no estaba establecida como ley. Obviamente, algunos dicen, bueno, Abraham estaba sobre la gracia. Bueno, habría que ya eso sería harina de otro costal, ¿no? Porque la gracia viene a través del nuevo pacto en Cristo Jesús, eso es otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que la ley mosaica no estaba establecida. No estaba establecida la ley mosaica. Y aparece un sacerdote, Melquisedec, y viene Abraham y le diezma. Ahí tienen ahí jabón para que laven lo que dice que el diezmo no está vigente, la cosa. Ese es el sacerdocio que permanece. El sacerdocio de Melquisedec es el que permanece para siempre, ¿oyeron? Y fue donde surgió el diezmo por primera vez en la historia bíblica. Por ahí me puedo lanzar un mensaje bueno del diezmo por ahí, pero no voy a predicar de eso hoy, solo quiero dejarles la curiosidad, porque hay muchos argumentos, pero cuando vamos al origen, el sacerdocio de Melquisedec, ahí a ese sacerdote fue al primero que se le diezmó, y nada más y nada menos fue Abraham. La ley mosaica no estaba establecida. No, eso es ley, eso es la ley. El diezmo quedó en la ley. Hermano, el diezmo surgió antes de la ley. Y con el sacerdote que se dice que es el sacerdote que permanece para siempre. Del cual esa línea es Cristo como sacerdote. Es decir, Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Podemos discutir eso en otro momento, porque sé que hay muchas posturas, pero simplemente quería como que dejarle la curiosidad y la inquietud al respecto. Amén. Entonces, eso de que permanece para siempre no es más que una cita a que no se tiene registro del fin de sus días. Entonces, no nos confundamos y decir, mira, el tipo está vivo todavía y es porque era Cristo mismo. No, él se murió. Se tuvo que haber muerto. Si partimos de la postura de que era un hombre de carne y hueso y no una teofanía,
entonces él ya se murió. Solo que el Señor quiso que no se registrara su muerte. El Señor quiso que no se conociera su genealogía. El Señor quiso que no se conociera nada de eso para que legalmente fuese un sacerdocio que se extiende y en Cristo permanece para siempre. Amén. Ahora, ahí surge lo que es, bueno, yo soy sacerdote. Ah, pero tú eres levita. No, yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ahí surge lo que es el orden de Melquisedec, del cual ya les vengo diciendo que Cristo es sacerdote. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Porque ya aclaramos, Cristo, ¿de qué tribu es? De la tribu de Judá. De las tribus, los sacerdotes eran levitas, la tribu de los levitas eran los sacerdotes. Pero Cristo no viene del linaje de Aarón, no viene del linaje de Leví, viene del linaje de Judá. Y dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces ellos estaban ahí, ¿cómo va a ser sacerdote Cristo si Él no es levita? ¿Cómo va a ser tal? Acuérdense que están hablando con los hebreos, los tipos que todavía están en el antiguo pacto. ¿Cómo va a ser sacerdote este? Entonces viene y le dice, no, porque Él es sacerdote. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Te acuerdas de Abraham? Y ahí le dice el escritor, en el que Leví también diezmó. Porque Leví es descendiente en los lomos de Abraham, o sea, como que dentro de Abraham, en su genética, estaba Leví. Mucho antes de que Leví existiera, Abraham, el patriarca, le diezmó a Melquisedec. O sea que Leví también le diezmó a Melquisedec. O sea, tus sacerdotes se inclinan ante el sacerdote Melquisedec. Tus sacerdotes le diezmaron, chicos, porque el diezmo y todas estas ofrendas se manejaban estrictamente por el sacerdocio levita. Y como que le está estableciendo una jerarquía. Sí, le está estableciendo una jerarquía. Tú estás hablando de sacerdocio, estás hablando de levita. Bueno, te voy a decir algo. ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Te acuerdas del patriarca? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ah, ok, bueno. Leví estaba en los lomos de Abraham. O sea, no pensaba ni existir. Y Abraham diezmó, o sea que Leví también diezmó, estableciendo rango. El sacerdote, aquí hablando nosotros popularmente, ¿cómo diríamos? El chivo que más mea, ¿no? Decimos nosotros, ¿verdad? El chivo que más mea, hablando de sacerdotes aquí. Suena así como vulgar la expresión, no, pero así decimos nosotros. El que tiene más peso aquí en sacerdocio es Melquisedec. Y probablemente, o mejor dicho, no era de la tribu de Leví. Ni siquiera se sabe de dónde era. Ni siquiera hay registro. Agárrate ahí, pues. Báilame ese trompo en la uña. Era una cosa así, pues, como lo veo yo. Con el perdón aquí de los intérpretes. Entonces, se establece en el orden del sacerdocio según el orden de Melquisedec. El primer sacerdote que se menciona en la Biblia. En la Biblia. Por eso surge la idea de que era una teofanía, de que era Cristo mismo, pero ya eso lo explicamos. Resulta, mis amados hermanos, que cuando seguimos leyendo Hebreos 7, versículo 4, dice, considerad pues cuán grande era este. O sea, ustedes me están hablando de los levitas, ustedes me están hablando de su descendencia, ustedes me están hablando del sacerdocio arónico, del sacerdocio levita, pero yo quiero que tú consideres a Melquisedec, al que no se le conoció genealogía. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido. Fíjese, aunque estos hayan salido
de los lomos de Abraham. Vean lo que le está diciendo, lo que venimos hablando, ¿no? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ya Abraham tenía las promesas del Dios Altísimo y dice, este sacerdote bendijo al que tenía las promesas. Y se establece entonces el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec, rey de justicia. Melquisedec, rey de paz. ¿Qué les parece? Una tipología bastante clara, amén. Y este sacerdocio en Cristo, fíjense, aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Fíjense que estaban hablando fuertemente de esto, del tema de los sacerdocios, de la descendencia. Los tipos estaban encarnizados porque había otro sacerdote. Y dice, mira, estamos hablando de otra cosa. No se constituyó por descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ese es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y di gracias, Señor. El que vino a romper y el que vino a cambiar la historia y vino a interceder por nosotros, nuestro sumo sacerdote. Y ahora resulta que nosotros, dice la palabra del Señor, somos reyes y sacerdotes. Entonces, el sacerdocio que tú y yo tenemos, ¿según qué orden será? Porque por lo menos yo tengo un hijo que se llama Ángel Leví. En mi mente lo tengo. Se llama Ángel Leví. Pero porque me gusta el nombre, Leví y tal, y bueno, dedicado a cosas sagradas. Pero no porque yo crea que es de descendencia de Leví o ¿por qué les digo esto? Porque hay gente que cree, son más criollos que la arepa. Son más criollos que la arepa y los tipos se creen hebreos. O sea, creen que son descendientes de Aarón. Ya no dicen Jesús, dicen Yeshua. Yeshua Yamashia. Y entonces empiezan a cambiar las transliteraciones. Las transliteraciones del original empiezan a cambiarlas. Y eso es una cosa loca. O sea, no, ya no vamos a decir Jesús, hay que decir Yeshua. ¿Pero qué es Yeshua, hermano? Es la transliteración del original. Traducido es Jesús. ¿Qué te pasa? Cositas como esa, ¿no? Pero bueno, no me voy a ir para allá porque el tiempo no nos alcanzaría si nos ponemos a hablar de esa gente. Pero cuidémonos de esto, mis amados. Cuidémonos de esto. El Señor Jesucristo vino a establecer un sacerdocio que permanece para siempre, del cual tú y yo somos partícipes y por el cual tú y yo ahora tenemos entrada directa al trono de la gracia. Ya no necesitamos otro intermediario, ya no necesitamos estar ofreciendo sacrificio, porque Él ya pagó el precio del sacrificio una vez por todas en la cruz del Calvario. Ese es el sacerdocio que yo creo. Ese es mi intermediario, ese es mi sumo sacerdote. Jesucristo, sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y hoy precisamente, hablando del orden de Melquisedec, hoy precisamente hablando de esta tipología, sí, acuérdense que hoy dimos una introducción a lo que es tipologías y vimos una tipología curiosa, que es nada más y nada menos que la tipología de Melquisedec, en el cual Melquisedec representa un símbolo
un sacerdocio que permanece para siempre. Entonces, si vemos a Melquisedec como una tipología, ya está claro, pero quiero repetirlo a modo de conclusión. Su antítipo, el antítipo de esta tipología llamada Melquisedec es, no me asusten, vamos de nuevo.